Hello everyone and greetings from Dubai. Hola a todos y saludos desde Dubái. En el programa de hoy me acompaña el excelente Dr. Gilbert Doctorow, historiador y experto en asuntos internacionales. Así que Estados Unidos preparó esta propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, vemos ahora que Zelensky la rechazó de manera bastante pública antes de que pudiera siquiera ser presentada. Y aparentemente, los europeos lo están alentando a hacer esto también. Como resultado, hemos visto a Marco Rubio cancelar su asistencia, y todo el asunto colapsó más o menos antes de que siquiera comenzara. Un desarrollo muy dramático, dado que ahora Estados Unidos amenaza con lavarse las manos de esta guerra y retirarse a menos que las partes comiencen a alinearse. ¿Cómo interpretas todo esto? How do you make sense of all of this? Creo que los rusos finalmente dominaron una técnica que estuvo fuera de su competencia durante décadas: las relaciones públicas. Este fin de semana fue bastante notable, ya que Vladimir Putin tomó la iniciativa y lanzó, sin ninguna consulta previa con los ucranianos, los estadounidenses o cualquier otra persona, su propuesta de un alto el fuego de 30 horas en honor a la Pascua. Asumió que los ucranianos seguirían el ejemplo. El resultado inmediato de su anuncio fue Zelensky apareciendo ante las cámaras, despeinado, luciendo confundido y haciendo una declaración bastante espontánea y no muy amable o agradable, denunciando a los rusos por nunca aceptar el alto el fuego incondicional de 30 días que él había propuesto, y en su lugar ofreciendo una pausa de paz de 30 horas. Eso fue de mal humor, y mostró que los rusos realmente lo habían tomado por sorpresa. Ahora, el siguiente movimiento fue obviamente una filtración de información al Financial Times de que Vladimir Putin estaba listo para abandonar las ambiciones maximalistas de Rusia de tomar todos los 4 oblasts que ha incorporado a la Federación Rusa después de un referéndum en el otoño de 2022, pero que no ha capturado completamente. Sabemos que el Oblast de Donetsk está solo alrededor del 65-70% en manos de los rusos. Luhansk siempre estuvo muy bien mantenido por los rusos. Está alrededor del 98-99% en manos rusas, pero los otros 2 oblasts no lo están. Están tal vez 50-60% en manos rusas. Y Jersón, la misma capital del Oblast de Jersón, está en manos ucranianas, en la orilla derecha del río Dnieper. Así que el hecho de que él violara el requisito constitucional de que Rusia no sacrifique ningún territorio que se considere completamente ruso es bastante extraordinario. Y estaba destinado a demostrar a los estadounidenses que Rusia no busca una anexión territorial, que Rusia busca seguridad y los otros principios que se anunciaron al inicio de la operación militar especial. El Financial Times tomó nota de esto y comentó que probablemente los rusos, a cambio de esta concesión muy considerable, buscarían que sus otros intereses fueran plenamente adoptados por los estadounidenses en el acuerdo de paz final que estaría sobre la mesa. Bueno, aquí tienes a los rusos haciendo una concesión que parece importante, aunque cuando los periodistas preguntaron sobre esto, el secretario de prensa del Kremlin, Peskov, dijo no, esto era una noticia falsa. Eso es comprensible. Creo que esta filtración de información al Financial Times y a los medios occidentales se hizo intencionalmente para sacar a los ucranianos, para evitar una discusión innecesaria de esta concesión en casa en Rusia, donde levantaría cejas y estaría bajo estricta crítica de los verdaderos patriotas que dicen que viola la Constitución. No podemos sacrificar la tierra que ha sido debidamente incorporada a la Federación Rusa. Bueno, sacaron a Zelensky de más de una manera. Se nos ocurrió, dale la vuelta en tu mente. Ves que los ucranianos, probablemente a sugerencia de lo que los rusos llaman sus curadores en Londres, Washington y París, estaban proponiendo y avanzando el alto el fuego incondicional, con la intención de desviar la atención completamente de su posición rígida sobre el final del juego, por su falta de voluntad para aceptar cualquier cosa que no sea una capitulación rusa como base para un tratado de paz.
relation as the basis for a peace treaty. And here you have it. The Russians have publicly or Aquí lo tienen. Los rusos han hecho públicamente, o al menos se asume que han hecho, una concesión de gran importancia. Y el señor Zelensky se da la vuelta y dice que Crimea es ucraniana y siempre lo será, y que no la reconocerá como territorio ruso. Este es un nivel de análisis. Hay un punto adicional aquí. Seamos honestos al respecto. Los ucranianos desviaron la atención del desenlace, porque si el señor Zelensky propusiera algo menos que el programa maximalista que ha establecido desde el principio como sus objetivos de paz, que es esencialmente la capitulación rusa, el juicio y tribunal de Putin, y los otros líderes rusos, reparaciones, y así sucesivamente, sería como si Rusia hubiera perdido la guerra y Ucrania hubiera ganado la guerra. Si Zelensky se echara atrás en cualquiera de estos aspectos, sería linchado al día siguiente. No puede hacer concesiones. Esto no es una cuestión de capricho, es una declaración de hecho. Será linchado, y él lo sabe. Así que los rusos han sido muy astutos al preparar el escenario. ¿Y cuál es el acto final de esta presentación que han preparado? Que Estados Unidos se lave las manos de todo este ejercicio, se retire de él, probablemente corte toda asistencia de inteligencia adicional a Ucrania, diga que los europeos lo hagan si les gusta tanto Ucrania, y continúe el progreso de la normalización de relaciones con Rusia. Este es el escenario que veo formándose. Las aparentes concesiones rusas, como mencionaste, fueron bastante significativas, según informó el Financial Times. ¿Consideras creíbles los informes de que los rusos realmente ofrecieron congelar el conflicto a lo largo de las líneas existentes, dado que esto supondría un problema dentro de la Constitución? ¿O simplemente apostaban a que Zelensky no aceptaría estos términos? ¿Cómo interpretas esto? Porque si es correcto, fueron concesiones significativas por parte de Rusia. It was significant concessions on the Russian part. Bueno, esta no es la primera vez que expreso estas opiniones. Y puedo decirte que algunos comentarios regresaron en el video anterior, en el que mencioné esto, diciendo, oh no, los rusos no pueden ceder este territorio. Doctorow no sabe de lo que está hablando. Bueno, creo que sé de lo que estoy hablando. Y nuevamente, tienes que mirar cuáles son los objetivos de guerra rusos. Nunca fueron apoderarse de más territorio. La importación de estos 4 oblasts del Donbass y los oblasts de Novorossiya a Rusia se hizo apresuradamente. Se hizo en septiembre, creo, de 2022. Se hizo cuando estaba claro que los partidarios occidentales de Ucrania, con Estados Unidos en primera fila, y los británicos a su lado, estaban en pie de guerra y no tenían intención de dejar que esto se resolviera y dejar que los ucranianos llegaran a un acuerdo con los rusos. Cuando esto fue claro, fue cuando la incorporación de estos 4 oblasts se convirtió en una necesidad y se llevó a cabo. Pero ese no era el plan original. El plan original era la desnazificación y desmilitarización, no a la OTAN, y un retroceso de la OTAN en general desde sus posiciones avanzadas en Europa del Este, tanto en términos de infraestructura como de personal. Así que el señor Putin no está haciendo grandes sacrificios aquí, simplemente está volviendo a lo básico. Y se vuelve muy atractivo volver a lo básico cuando ve la perspectiva de cierta normalización con los Estados Unidos. Eso no es solo una idea teórica, sino que ya ha sido demostrado por lo que veo como la cooperación del equipo de Trump y el equipo de Putin en la resolución del problema nuclear en Irán, lo cual es un gran indicador para Trump de cómo el señor Putin puede ser tan útil para él como lo fue para el presidente Obama en la resolución de la cuestión de las armas químicas en Siria, que los halcones de guerra en Washington querían usar para justificar ataques aéreos masivos en Siria. Esta escena se está repitiendo ahora, según lo entiendo. Solo para poner un punto sobre la I, no son solo consultas con Ryabkov, sino también con los iraníes. Dejemos esto claro.
and also with the Iranians. Let's get this straight. Before he went to Oman on the first visit, Witkoff Antes de ir a Omán en su primera visita, Ryabkov hizo una escala de mediodía en San Petersburgo. Y puedes estar seguro de que hablaron sobre lo que iba a hacer en Omán al día siguiente en las negociaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán a través de un intermediario. Creo que es razonable esperar que los rusos se presenten no como los únicos, pero sí entre los supervisores e inspectores clave de cualquier acuerdo iraní hecho con los Estados Unidos para asegurar que se respete. Probablemente los chinos también se pondrán en ese papel. Y tendría mucho sentido que estas dos potencias fueran los garantes del buen comportamiento iraní, en contraposición a los absolutos cobardes de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, que tienen miedo de decir algo que se vuelva político. So, this diplomatic flop, how does it change now the nature? Este fracaso diplomático, ¿cómo cambia la naturaleza de la guerra? Porque a simple vista, parece poner a Rusia en una buena posición. Incluso los medios estadounidenses reconocieron que los rusos estaban preparados para hacer grandes concesiones para alcanzar la paz. Mientras tanto, ahora se ve a Zelensky adoptando una posición muy maximalista, incluso rechazando esta propuesta antes de que la reunión tuviera lugar en Londres, y haciéndolo de manera bastante pública. Y, por supuesto, ahora Estados Unidos tiene una excusa, si se quiere, para desvincularse de la guerra si quiere irse antes del colapso, y supongo, dejar todo el lío a los europeos. ¿Lo ves en términos tan dramáticos? ¿O cómo se verá afectada la guerra por esto? Dramatic terms, or how will the war be affected by this? I see it in precisely the terms that you just set out. Lo veo precisamente en los términos que acabas de exponer. Creo que Estados Unidos está recibiendo una razón justificable para alejarse de esto. Los europeos, al apoyar a Zelensky, se están preparando para una gran caída, porque el desastre en Ucrania se convertirá en su responsabilidad, no en la de Estados Unidos. Mientras tanto, Trump y su equipo pueden seguir adelante y encontrar puntos de interés común en asuntos internacionales y negocios con los rusos, sin que nadie se sienta ofendido. Los halcones en Washington tendrán que aceptar esto. Ahora, lo que nadie está diciendo es que acabo de decir. No, what nobody is saying is what I just said. It isn't just the whim of Mr. Zelensky. No es solo el capricho del señor Zelensky, o su mal humor, o su mal temperamento, o su estupidez. Dios sabe qué. No, el hombre entiende, y se dijo públicamente, que si traiciona a la banda neonazi que ha controlado el gobierno de Kiev desde 2014, lo colgarán de un árbol. Esto no es mi especulación. Esto está en el registro público. No lo encuentras en la primera página del Financial Times, pero es obvio como el día. No puede hacer concesiones. No es que no quiera darlas, es que no puede. Si tiene que hacer concesiones, más le vale subirse a un avión unos minutos después porque su vida no valdrá nada. Yeah, well, that was kind of something. Sí, bueno, eso fue algo que Boris Johnson también sugirió que sucedió en 2019, que no pudo implementar ninguno de sus mandatos de paz debido a los nacionalistas. Pero hoy salió un comentario interesante del exasesor de Zelensky, Alexei Arestovich, quien argumentó que Ucrania debería aceptar la pérdida de estas 4 regiones, porque, en sus palabras, la alternativa sería la pérdida de 8 regiones en su lugar. Entonces, en otras palabras, la alternativa no es la victoria, es una derrota mayor. Y supongo que cualquiera que esté siguiendo el conflicto ahora reconoce esto, que la guerra se está perdiendo, y cuanto más se retrase, más hombres y territorio simplemente se perderán. Así que entiendo la posición en la que se encuentra Zelensky. Ha tenido que vivir con esta amenaza de los nacionalistas desde 2019, y no hay mucho que pueda hacer para revertir el curso ahora. Pero los europeos, ¿cuál es el objetivo aquí? Porque si los estadounidenses se están preparando para retirarse de esto, ¿cuál es el beneficio de prolongar la guerra ahora y extenderla aún más? Supongo que de todos los actores me cuesta más entender a los europeos.
Correcto. Bueno, retrocedamos. Arestovich comenta, está en los Estados Unidos, no es así ahora mismo. No ha estado allí durante varios años, a menos que me esté perdiendo algo. ¿Dónde estaba cuando hizo esta declaración? No estoy seguro. Estaba en uno de esos podcasts a los que suele asistir. No estoy seguro. Escuché que estaba en los Estados Unidos. Luego escuché que estaba en Turquía. Realmente no lo sé, para ser honesto. Pero al menos está en Ucrania. De eso estoy seguro. No está en Ucrania. De lo contrario, no se atrevería a decir lo que dijo. Puedes ser objetivo y hacer contribuciones valiosas cuando no tienes tu vida en juego, porque tienes a estos tipos detrás de ti que están listos para lincharte. Esa es la situación en la que el señor Zelensky se ha metido todo el tiempo que ha estado en el poder. Pero en cuanto a los europeos, ¿por qué son tan tercos? Bueno, has discutido esto con varios analistas y creo que generalmente lo que he escuchado o entendido es que se han cavado un hoyo y es muy difícil para la mayoría de ellos liberarse de los compromisos que han hecho. No tienen intención de retirarse temprano de la vida política, así que siguen haciéndolo. Y esperan que el señor Trump cambie de opinión, porque parece que últimamente cambia de opinión con frecuencia y que se acerque a su punto de vista. Y no ha hecho nada para desengañarlos de esa ilusión. No ha hecho lo que debería haber hecho, es decir, leerles la cartilla a los europeos. Nunca hizo eso. En cambio, envió a Kellogg hace una semana para reunirse con ellos, tomarlos de la mano y darles alguna esperanza de que la administración Trump simpatiza con sus esfuerzos de asegurar la paz, enviando fuerzas de paz y lo que sea, lo cual es un total disparate, por supuesto. Trump debería haberles leído la cartilla, y no ha tenido el valor de hacerlo, lo cual, quiero decir, tengo que señalarlo como una crítica severa. Está tratando de que todos vean a Trump a través de su propio lente, en lugar de entender su verdadera posición. Eso fue bastante sorte Melambrusa. Entonces, ¿los estadounidenses realmente se alejarán de esta guerra ahora? Porque Trump sigue insistiendo en que esta no es su guerra, era la guerra de Biden. Pero no obstante, sigue enviando armas y proporcionando inteligencia. Sé que en este momento hay un gran esfuerzo por reposicionar a Estados Unidos de ser un participante en la guerra a ser un mediador. Pero si continúa por este camino, seguramente será demasiado tarde. Ganará cierta responsabilidad en esta guerra. Y ahora que está alcanzando sus 100 días, que fue el tiempo que se fijó para resolver la guerra, ¿qué tan probable ves que Estados Unidos realmente se aleje de esto? Bueno, el momento en que Trump deje de proporcionar armas y deje de proporcionar inteligencia, ese es el momento en que ha tomado una decisión clara, y aquellos entre sus oponentes, tanto a nivel nacional como en el extranjero, estarán listos para atacar. Así que está posponiendo ese momento, pero el momento llegará, y creo que cuanto más lo posponga, peor será para él. El actual estado de cambio, fluidez e incertidumbre sobre sus intenciones ha llegado a su límite. ¿Se alejará de esto? Creo que sí. En este momento, tiene toda la justificación. Es muy difícil para alguien mínimamente objetivo decir que debería apoyar a los ucranianos cuando están siendo totalmente poco realistas. No enfrentan la realidad sobre el terreno y exigen que el vencedor se lleve todo del perdedor. Así que creo que prevalecerá, pero solo si actúa. Y no solo si se anda con rodeos como lo está haciendo ahora. Bueno, supongo que eso me lleva a mi última pregunta. Si Estados Unidos se retira ahora después de este fracaso, ¿qué crees que sucederá? ¿Cuánto tiempo crees que Ucrania puede resistir en el campo de batalla, basándote en lo que estás viendo ahora? Porque parte del armamento ha cambiado, por ejemplo, de la gran necesidad de proyectiles de artillería a armamento más barato como drones, que los europeos pueden suministrar.
No estoy diciendo que los europeos puedan ocupar el lugar de los estadounidenses, pero ¿cuánto tiempo puede continuar la guerra de manera realista si Estados Unidos se desvincula completamente? United States decouples completely, that is. Well, you've touched upon a key issue. The nature Bueno, of the war is has tocado un tema clave. multiple changes. La naturaleza de la guerra ha cambiado. Been turning points. Ha habido múltiples cambios en los últimos 3 años. Commentators. Ha habido puntos de inflexión que nos hacen parecer tontos a todos los observadores y comentaristas, porque nuestras expectativas se basaban en una naturaleza de guerra en estado estable. Y ha cambiado, primero, por la introducción de armas letales por parte de Estados Unidos y sus aliados, lo cual no se anticipó, y por el armamento cada vez más letal y sofisticado que han suministrado a Kiev. Así que estos puntos de inflexión han existido. En los últimos meses, hay un cambio decisivo en la naturaleza de la guerra, lo que hace que, francamente, sea más fácil para los ucranianos resistir más tiempo. Y acabas de tocarlo. Longer. And you just touched upon it. It has become a drone and electronic warfare. Se ha convertido en una escena de campo de batalla, de drones y guerra electrónica, lo que funciona en contra de la concentración de tropas que serían diezmadas por drones kamikaze. Esto hace posible que un número relativamente pequeño de expertos en informática y jugadores de videojuegos constituyan una fuerza militar efectiva utilizando drones, haciendo muy arriesgado para una fuerza atacante salir al campo y exponerse a estas armas, que, como digo, son controladas por relativamente pocas personas. Así que toda la cuestión sobre la falta de personal de los ucranianos, bueno, no realmente, si se trata de una situación de drones. Y solo para volver a un tema muy importante, la naturaleza cambiada de la guerra, creo que se expresa en el número de bajas. Cuando era claramente, como decías, una guerra de artillería, los rusos tenían, como casi al principio, una ventaja de 7-1 o 10-1 en proyectiles disponibles frente a los suministros ucranianos. In available artillery shells versus the Ukrainian supplies. It didn't happen in the middle of the war. It happened from the first days. No ocurrió en medio de la guerra. Changes from that, Ocurrió desde los primeros días de la guerra, cuando cambió de eso a drones, donde los británicos han enviado miles de drones y donde los propios ucranianos los están fabricando en talleres subterráneos, and perhaps quizás suministrando el 30% de sus necesidades a nivel nacional. took place. Cuando se produjo ese cambio, el número de bajas disminuyó. Hace 3 meses, día tras día, las noticias rusas informaban de 1.800, 2.000, 2.200 bajas ucranianas día tras día. Ahora, cuando escucho los informes de noticias de la televisión estatal rusa desde el campo, escucho sobre, en este frente, matamos a 50 ucranianos en ese frente. ¿Qué es? The Ukrainians on that front. What is it? It's a different scale. It is Es una escala diferente. Es un orden de magnitud diferente. Y esto tiene una importancia decisiva para nosotros, al considerar cuánto tiempo pueden resistir los ucranianos. Por otro lado, la guerra no es solo técnica y material. La guerra es psicológica. Y en el aspecto psicológico, el abandono de Ucrania por parte de Estados Unidos puede tener una importancia decisiva en destruir la autoconfianza del pueblo ucraniano en su capacidad para resistir a los rusos. Así que esto hace muy difícil dar un pronóstico confiable o seguro sobre cuánto tiempo puede durar la guerra. Pero creo que terminará antes de fin de año, probablemente debido al impacto psicológico de la partida de Estados Unidos y un colapso de la moral en el lado ucraniano. No porque no tengan cuerpos para poner en la línea. Tienen algunos cuerpos. they don't have any bodies to put on the line. They have some bodies, and the front lines have not collapsed. And in the case of Y las líneas del frente no se han colapsado. En el caso de los pequeños trozos de tierra que estaban siendo mantenidos por las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk, Dios mío, se ha recuperado el 99.5% de la tierra, y ese último 0.5% es terriblemente difícil de capturar para los rusos. Los ucranianos van a su muerte conscientemente, en lugar de rendirse o huir. Huir es bastante problemático, pero no lo están haciendo. Y así, los rusos reconocieron hace mucho tiempo que sus hermanos eslavos en Ucrania tienen el mismo tipo de agallas y la misma determinación que ellos. Y eso no ha cambiado. Por lo tanto, como digo, es muy difícil obtener una fecha seria para cuándo terminará la guerra. Pero creo que será más pronto que tarde, y ciertamente será antes de que termine este año.
but I believe it'll be sooner rather than later, and it'll certainly be before the end of this year. Yeah, well, when I heard about the huge US pressure. Bueno, cuando escuché sobre la enorme presión de Unidos y las grandes concesiones de los rusos, me invadió un momento de optimismo de que esta guerra podría terminar bastante pronto. Pero parece que aún continuará por algún tiempo. Sin embargo, estoy de acuerdo en que ahora hay un gran límite en cuanto a hasta dónde puede llegar. Así que sí, Dr. Gilbert Doctorow, muchas gracias. Siempre es muy fascinante obtener sus perspectivas. Así que, gracias de nuevo. Un placer.